Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos. Muchas gracias por conectarse a esta sesión Zoom, la primera sesión entonces del coloquio de conflictos territoriales del COES que se hace por esta vía. Las medidas eh, bien acordadas de confinamiento y distancia social nos obligan a hacerlo de esta forma, pero de todas maneras está bueno poder reunirse igual. Esta es la primera sesión estrictamente del coloquio para este año, que es el tercer año del coloquio. El mes pasado alcanzamos a tener una reunión presencial del proyecto Fondesit de la dispersión y la acumulación que lidera Gonzalo de la Maza. Y tenemos entonces hoy esta sesión y vamos a tener una sesión al mes. Hay un programa que ya está disponible de todas las sesiones del año y las estaremos haciendo probablemente por esta vía mientras no exista otra forma de reunirnos. Bueno, este coloquio nació o sea, ya tuvo dos ediciones completas. Nació por una iniciativa de Mathilde Alain, en este entonces postdoc del COES, y desde el año pasado, bueno, nos sumamos Ricardo Rivas y yo en la coordinación, y este año también con Gonzalo de la Maza hemos organizado este programa que apunta a diseñar una agenda sobre el tema del extractivismo para COES, ¿no? Ese es nuestro propósito, lo que buscamos en este año. Y hemos invitado distintos académicos y académicas de distintas universidades del país para presentar el programa. Creo que ya está en la web de COES, pues en todo caso lo pueden buscar y lo vamos a seguir compartiendo. Hoy día presenta para esta primera sesión Felipe Irarrázaval, que se incorporó este año como postdoc del COES. Felipe es geógrafo y magíster en ciencia política de la Universidad de Chile, es doctor en geografía humana de la Universidad de Manchester y mucha gente esperando en la sala de espera, y entonces nos presenta este trabajo que entiendo es una parte de las reflexiones que desarrolló para su tesis doctoral y que luego va a aterrizar también para el caso chileno en su proyecto de postdoc. Así que Felipe, muchas gracias por aceptar presentar y te dejo entonces la palabra con una presentación en torno a media hora, sin pasarse para no perder la atención de nuestros conectados. Y luego abrimos la discusión, yo estaré moderando. Tiene una modalidad para pedir la palabra en Zoom, levantar la mano. Así que estaré distribuyendo la palabra a partir de esta herramienta para rondas de preguntas, tales como las hacemos en los seminarios presenciales. Adelante, Felipe. Gracias. Gracias, Antoine, por la introducción. Gracias también a todos los participantes y los organizadores por adecuarnos a esta plataforma para organizar el coloquio. Creo que una buena iniciativa para tratar de darle continuidad a las actividades en el contexto de la cuarentena y lo importante de que nos mantengamos todos en las casas. Como bien comentó Antoine, lo que voy a presentar hoy día es una parte de mi tesis de doctorado que se enfoca fundamentalmente en el tema que es más relevante, creo, tanto para COES como también para el coloquio de conflictos territoriales, que tiene que ver con la geografía de la renta de los recursos naturales y una relación entre fundamentalmente el Estado y la política subnacional en el contexto de la extracción de hidrocarburos en Perú y Bolivia. Entonces, explicar un poco el contexto general de la investigación que traté de hacer. Mi propósito en la tesis de doctorado era entender la forma en que el capitalismo actualmente está apropiando, transformando y circulando mercancías o recursos naturales más específicamente, y en el contexto de la reorganización de la industria y también una serie de cambios políticos que han posibilitado la emergencia de actores locales y subnacionales, cómo se están produciendo nuevas escalas o nuevas formas de desarrollo geográfico desigual o cambios o transformaciones en las economías locales en las zonas donde se extraen los recursos naturales. Entonces, estudio fundamentalmente lo que podríamos llamar la intersección entre la industria extractiva o la organización industrial de la industria extractiva, el Estado y su rol en crear condiciones políticas para que se extraigan los recursos, y también en su rol de apropiación de renta de recursos naturales mediante regalías e impuestos,
y las territorialidades de recursos naturales, entendiendo estas como diferentes proyectos locales, diferentes grupos sociales que buscan establecer un control sobre un espacio determinado para modificar la gobernanza de los recursos naturales. Esto específicamente yo me centro en las territorialidades de recursos naturales que buscan redefinir la distribución de la renta del gas natural. Entonces, lo que quiero ver fundamentalmente hoy día es como la distribución de la renta extractiva y la modificación de los esquemas para distribuir la renta extractiva es una forma para administrar diferentes proyectos territoriales de control sobre la tierra. Eso es lo que vamos a ver, esa parte vamos a ver hoy día más que nada, y cómo eso va produciendo nuevas escalas de desarrollo desigual. Cuando hablamos de esto, fundamentalmente, en el caso, yo no me voy a centrar en los proyectos de responsabilidad social empresarial o dinámicas directas de relación entre industria y comunidades. Me enfoco fundamentalmente en las escalas subnacionales y en los esquemas institucionales de distribución de renta. Y cuando entramos a eso, disculpen el tamaño de la letra, pero creo que como estando todos en las casas, con los computadores al frente, deberían poder visualizar bien la tabla. Entramos a lo que se llaman las Revenue Sharing Policies, o las políticas de distribución de renta a niveles subnacionales, asociados a recursos naturales. Esto es un tema en general en política comparada y también en cada política nacional, porque vemos que en general todos los países de América Latina, salvo Chile y Trinidad y Tobago, sí tienen una distribución a las regiones productoras. O sea, la primera, puse un marco rojo para que viéramos las partes de la tabla que me interesa que nos fijemos más. Entonces, casi todos los países de la región tienen distribución en las regiones productoras, y la discusión que se da en términos de política respecto a eso es si se debe distribuir o no a las regiones productoras. En segundo lugar, si se debe compensar a las regiones que no tienen recursos naturales para contener el desequilibrio territorial. En tercer lugar, si es que deben generarse restricciones de uso. Constanza me dice que si puede compartir pantalla, tanto se ve la pantalla. No. ¿Está muteado, Antonio? Yo la veo. Yo la veo. Sí, yo la veo. Ya. Constanza, el problema no estamos acá. Ah, sí se ve, dice aquí. Ah, ya, perfecto. Ya, disculpen, pediría, voy a ver el chat para no Felipe, perder tiempo en esa parte. Felipe, te pediría si puedes no ir tan rápido. ¿Ah? No sé, por lo menos en términos de ritmo, más pausado. Es un problema que tengo. La presentación. Ya. Continuando entonces, cuando tenemos las discusiones de distribución de renta a niveles subnacionales, lo que tenemos son esos cuatro, si se debe distribuir renta a las regiones donde se extraen los recursos naturales, o a los niveles subnacionales, o no. En segundo lugar, si deben haber mecanismos para compensar a las regiones que no tienen recursos naturales. En tercer lugar, si se deben establecer en qué aspectos deben poder invertir los niveles subnacionales de esta renta, si pueden ser solamente gastos de capital o también gastos corrientes. Y en tercer lugar, como muestra la tabla, la gran deuda de los países latinoamericanos y internacionalmente en general, es que no hay una buena legislación y un seguimiento a los impactos en términos de desarrollo socioeconómico que tiene esta renta. Más que centrarme un poco en la macro discusión de esto, a mí me interesa establecer, bajo este marco de relación entre esquemas de distribución de renta y relación con la industria extractiva y política subnacional, y específicamente en la discusión de conflictos territoriales, lo que yo pretendo hacer en esta presentación es una contribución o una extensión, o más precisamente una crítica, a la literatura de la maldición local de los recursos, que se enfoca en estudiar fundamentalmente cómo la distribución de renta a niveles locales está generando conflictos o no. Entonces, el trabajo más influyente es de Javier Arellano Yanguas, probablemente, que dice en la cita, el esquema del canon minero en Perú produce desigualdad entre regiones, ineficiencia y conflicto. Ese trabajo ha marcado mucho la pauta respecto a la discusión de que la renta a niveles locales va generando conflictos. Lo que yo quiero hacer en esta presentación es estudiar más allá de si se generan o no conflictos, es qué moviliza estos conflictos, qué contienen detrás, qué elementos son los centrales para que surja un conflicto en torno a la renta extractiva, y cómo estos conflictos pueden producir cambios institucionales fundamentalmente en los esquemas de distribución de renta extractiva. Entonces, para eso trabajé con una metodología que se llama Relational Comparative Analysis, que más allá de la discusión en grueso de lo que trata,
quiero ser enfático que la metodología busca quebrar el análisis basado en entidades geográficas discretas y preasumidas. Asumir que los procesos suceden en un municipio o en una región es un tema metodológico, tenemos acceso a datos a eso. También hay un tema que tiene una institucionalidad asociada. Pero muchas veces los procesos de desarrollo desigual o las distintas dinámicas de conflictos que se dan tienen dimensiones espaciales que no coinciden con las entidades político-administrativas. Entonces la idea es buscar cómo los procesos globales van generando procesos propios, socioespaciales propios, según la dimensión que se quiera abordar. Esto es más que nada un marco analítico que no tiene una obligación respecto al tipo de información que se usa. Yo trabajo con entrevistas semiestructuradas fundamentalmente, algunas bases de datos y artículos de prensa que van a estar debidamente referenciados a lo largo de la presentación. Entonces, para meterme en esta discusión de entender o conceptualizar qué moviliza los conflictos en torno a recursos naturales, yo me posiciono desde la literatura de la teoría de la regulación, fundamentalmente la parte de la teoría de regulación anglosajona, y que ha tenido más énfasis en lo que son los procesos espaciales. Entonces me centro más que nada en Bob Jessop, en Neil Brenner, Martin Jones, y en esa línea de autores, que empiezan a analizar desde esa perspectiva lo que es la reconfiguración de las gobernanzas territoriales en diferentes escalas para producir cohesiones espaciales, en el contexto de la posguerra fría, podríamos decir, o ya la consolidación del comercio internacional. Eso está más que nada contenido en el trabajo de Neil Brenner, el New State Spaces, y en el State Spaces, una revisión que plantean. Entonces lo que plantean ellos es que tanto los políticos de macro sobre la escala estatal, las articulaciones internacionales como la Unión Europea, el Mercosur latinoamericano, UNASUR posteriormente, son formas que buscan reconfigurar la gobernanza o la organización territorial para tener una mejor articulación de los estados con el funcionamiento actual del capitalismo. Esto también tiene una consecuencia y una dinámica que se da hacia los niveles subnacionales y hacia los niveles locales. Si pensamos en América Latina desde los 90 en adelante, finalmente, lo que tiene un correlato con el final de la mayoría de las dictaduras, la mayoría de los organismos internacionales empiezan a proponer para la región profundizar los niveles de descentralización, sobre todo en autonomías municipales. ¿Por qué? Porque tanto en el caso peruano y boliviano, si vemos la experiencia de lo que fue las guerrillas o alzamientos insurreccionales, se tendría a leer este tipo de surgimientos como que se dan en lugares que había una ausencia muy fuerte del Estado, cosa que es verdad. Entonces la respuesta de eso es que el Estado tenía que llegar mediante gobiernos locales o que tenían que promover nuevas formas de civilidad y también hacer un proceso de profundización democrática. Entonces hay muchos tipos de procesos de reorganización de la gobernanza territorial que se van a dar desde los 90 en adelante. Entonces, cuando la pregunta clave, que no tiene una respuesta tan clara en el trabajo de Neil Brenner, es ¿qué buscan producir finalmente? ¿Qué es una cohesión espacial o qué es una coherencia territorial para articular la relación del Estado con la economía internacional? La respuesta que da Bob Jessop, basándose en un trabajo de David Harvey que está en los espacios del capital, es que buscan generar una coherencia estructural. O Jessop lo llama más precisamente una coherencia estructural regional. Es decir, que estas unidades geográficas, o esta escala geográfica basada en nuevas formas de gobernanza territorial, tienen que facilitar la circulación del capital. Estas nuevas entidades tienen que facilitar la circulación de capital y no afectar la circulación de mercancía en general, ni afectar la tasa de ganancia. Entonces tienden a articular la lucha de clase y los modos de vida en un sistema escalar. Esta idea de la cultura es un poco difícil de analizar porque son las nuevas estructuras territoriales consolidan las formas culturales y subjetivas más lento, pero quedémonos con la pata de que tiene que generar espacios estables de circulación de capital y también de cohesión social o de cohesión territorial para el proyecto de administración del Estado-Nación. Lo que planteo fundamentalmente es que la renta extractiva, lo que vemos a la parte derecha del gráfico, puede generar un desarrollo geográfico desigual, entendiéndolo como un desbalance en la geografía de la acumulación del capital. El capital tiene muchas formas de expresión y yo me centro en la forma de renta y la movilización de la renta mediante infraestructura. Entonces, cuando empezamos a hablar de que hay un desarrollo geográfico desigual, es cuando notoriamente la renta y la infraestructura se van a ir acumulando en un lugar determinado a expensas del otro. Eso finalmente cambia la base material de la población y puede producir. David Harvey en las 17 contradicciones va un poco más allá, dice que esto es una contradicción inevitable del capital,
yo creo que hay que matizarlo con la idea de que tiene que existir un movimiento socio-territorial que logre articular el desarrollo geográfico desigual para generar un cambio político. Como lo plantea Bernardo Manzano, con la idea de movimientos socioterritoriales, me refiero fundamentalmente a los movimientos sociales que tienen una proyección de control territorial definida. O sea, todo movimiento social tiene una expresión espacial, sin duda, pero no todos son socioterritoriales, no todos buscan modificar la gestión del territorio. Entonces, la relación entre el desarrollo geográfico desigual y los movimientos socioterritoriales puede amenazar la coherencia estructural, tanto en términos de circulación de capital como de la política de la élite central del Estado-Nación, y eso puede ser administrado mediante una reconfiguración de la renta de los recursos naturales. Eso es lo que quiero plantear fundamentalmente con el caso de Perú y Bolivia y de las zonas donde se extraen los recursos naturales. Y si vemos en general los marcos en que se han reconfigurado las distribuciones de renta extractiva tanto en Perú como en Bolivia, vamos a encontrar que efectivamente hay procesos de disrupción que han sido una amenaza para la estabilidad política. En Perú, la primera reforma de la ley de Canón viene desde Loreto, del departamento amazónico, que tenía petróleo y que tenía una penetración en el Estado muy baja, y empezó a tener discursos secesionistas, no sé si alzamientos secesionistas como tal, y el resultado de eso es que se estableció por ley que un porcentaje de la extracción de hidrocarburos tenía que quedarse en Loreto, lo que fue con los años paulatinamente modificándose y estableciéndose como una ley de Canón, que se extendió a todos los recursos naturales, incluso los forestales. Pero hay que sumar que este marco de distribución de renta en Perú también se matiza con una reforma del sistema de administración del Estado, el año 2001, post-Fujimori, en donde se le da mucho poder y mucha autonomía a los municipios y también distribución de renta asociado al canon. Ya el gran receptor del canon no van a ser los departamentos, van a pasar a ser los municipios. No hay claridad respecto a por qué, pero sin duda esto tiene un efecto en la legitimidad local de la industria extractiva para desarrollar proyectos, y también por otro lado tiene un efecto en que genera aún más, lo que plantea Martín Tanaka, es que genera aún más volatilidad en el sistema de partidos departamental y nacional, o sea, genera élites locales muy consolidadas. Entonces, ¿qué esquema tenemos en el caso peruano? Que se reparte el 50% de los impuestos y las regalías hacia los distritos, y el sistema de gestión territorial en Perú está muy basado en empoderar a los distritos para consolidar la presencia del Estado. El caso boliviano es distinto. El caso boliviano está fundamentalmente basado en los departamentos, y eso ha tenido varias coyunturas críticas a lo largo de la historia de Bolivia, las más destacadas, las del 56, en donde se empieza a marcar la tensión en la media luna entre Santa Cruz y La Paz, y la más reciente fue la del 2007 con Evo Morales, y Santa Cruz y Tarija también, en que esas regiones tratan de defender una reforma inicial que no está claro por qué se hace, y se establece en la ley de hidrocarburos del 38, que buena parte, el 61% de las regalías, o más precisamente el 12% de las regalías, se quedan en el departamento productor. Entonces, si bien han habido reformas en las constituciones posteriores, que tienen que ver con aspectos menores, fundamentalmente los que tienen el botín de la renta extractiva en Bolivia son los departamentos y son los actores políticos más estables en este escenario. ¿Qué pasó con este margen, con este esquema con el auge del gas natural? El auge del gas natural viene fundamentalmente desde finales de los 90 en Bolivia y principios de los 2000 en Perú, y el aumento sostenido en la producción se va a dar con los contratos nuevos de Bolivia con Brasil y con Argentina, y en el caso peruano tiene que ver con el empalme con la ciudad de Lima y también con el puerto LNG, mediante el cual Perú exporta a Europa y Norteamérica. Este contexto, esta era dorada del gas natural entre el 2003 y el 2015-2016, se dio a la par de un auge sostenido en los precios muy buenos precios en el barril de petróleo, al cual se indexa el gas natural, lo cual se tradujo en una transferencia, lo que vemos en el gráfico de abajo, importante de regalías a los niveles subnacionales. En el caso boliviano se llegaron a transferir 4.000 millones de dólares en el año 2014, y en el caso peruano es cerca de 1.500 millones de dólares. O sea, es mucha plata que se está transfiriendo a entidades subnacionales, y esto hay que matizarlo en que los esquemas van hacia las zonas donde se están extrayendo los recursos. En el caso peruano, esto se da fundamental, y recordemos que está enfocado más que nada en los distritos, se da fundamentalmente en el distrito de Charate, en el norte del departamento de Cusco, de los que han ido a Machu Picchu, hacia el noreste de Machu Picchu, muy cerca, y incrementó su presupuesto significativamente.
Y en el caso de Bolivia, esto se da en Tarija, en el sureste del país, en donde tenemos la misma historia. Obviamente más plata en Tarija por el esquema de distribución, también porque haya más producción en Bolivia y en esa zona. Pero más o menos tenemos el mismo patrón en los dos casos. Pasamos de tener presupuestos de 50 o 100 dólares por habitante a presupuestos de 1.000 dólares por habitante en un lapso de 5 años. O sea, pasamos de ser más pobre que la comuna más pobre de Chile a tener el presupuesto de Las Condes, rápidamente. Y esto empieza a generar una máquina de gasto público. En ambos casos, si bien han habido reformas pequeñas, la legislación establece que los gastos tienen que ser gastos de capital, es decir, no se tiene que financiar tantos servicios profesionales y se tiene que dar inversión hacia la infraestructura. Entonces esto empieza a generar que Tarija, por ejemplo, no voy a mostrar los gráficos de Perú y Bolivia todo el tiempo, sino voy a marcar los puntos, tanto Tarija como el departamento, como de Charate y otros distritos cerca de Charate empiezan a tener una inversión pública muy fuerte, a tener presupuestos muy marcados y en un lapso de tiempo muy corto. ¿Y en qué se va a ir esto fundamentalmente? Obras de infraestructura, y más que nada, como decían casi todos los entrevistados, fierro y cemento. Cuando vemos el presupuesto de Charate, por ejemplo, por año, vamos a ver que el gasto fundamental tiene que ver con transporte público, hacer caminos, hacer infraestructura de transporte, muchos proyectos de desarrollo urbano, proyectos de agricultura que en general también llevan desarrollo de infraestructura, y otra parte y otro porcentaje que tiene que ver a gasto social. ¿Qué va generando esto en las economías locales? Es que empiezan a decir que la transformación que genera el gas natural genera un boom en el sector de construcción. Tú eres empresario porque trabajas en la construcción, tú eres empresario porque eres proveedor de la construcción. El principal cliente de esto es el Estado, o el gobierno subnacional, el gobierno local fundamentalmente. Cuando había dinero, todos trabajaban en la construcción. Si había un taxista, el constructor, el veterinario, todos eran constructores. Y cuando estuve haciendo el trabajo campo, como ya habían caído los precios, todos los taxistas habían trabajado en la construcción. O sea, hay un proceso de reconversión. ¿Por qué es importante marcar esto? De qué se está haciendo o que esto se transforma en obras de infraestructura. Porque aquí se empieza a generar el desarrollo geográfico desigual. Y esto es importante entender que no es con una falta de planificación, sino que la priorización de la obra de infraestructura, o el fierro y el cemento, como decían tanto en Perú como en Bolivia, tiene que ver con una manera de hacer política mediante la industria del gas natural o de la renta del gas natural. ¿Por qué? Porque mediante la obra de infraestructura, la renta del gas natural o la actividad de gas natural se transforma en algo tangible desde el punto de vista visual, como dijo el entrevistado, y tiene que ver con esta idea de una simulación del desarrollo y la modernidad. O sea, el libro clásico de Fernando Coronil, por ejemplo, del Estado Mágico, o la discusión de la modernidad y el Estado latinoamericano de Bolívar Echeverría. Hay muchas contribuciones que empiezan a dar cuenta de esto desde un punto de vista más cultural. Si vamos a un punto de vista más práctico, lo que vamos a encontrar es que la obra de infraestructura es un proceso mediante el cual se genera cooptación de élites locales mediante corrupción. En general, cada proyecto allá, un 20% del costo era destinado a corrupción, tanto de entidades locales, de gobernadores locales o funcionarios, y eso era estructural, y también de esa manera ellos se articulaban mucho con la idea que era necesario buscar más proyectos de gas natural para la región, que era importante para el desarrollo territorial. En el caso de Charate, salvo el gobernador, el alcalde actual, todos los otros están fugitivos o presos. Y en el caso de Bolivia, varios están con proceso. Y el primero está fugitivo en Paraguay, Mayo Cocido. Y también no hay que dejar de olvidar que la construcción, por el efecto que tiene tanto en demanda de mano de obra, como también en encadenamientos de servicios específicos, empieza a generar un mecanismo distributivo hacia la población. La población empieza a tener más recursos, empieza a haber un cambio en las economías locales, y también esta idea de simulación del desarrollo y la modernidad se hace más tácita. O sea, la idea de transformar la renta del gas natural en infraestructura, y en infraestructura, sea la que sea la infraestructura, independiente que efectivamente hayan brechas y déficit de infraestructura histórico en esos lugares, tiene que ver con una manera de hacer política. El problema de esto es que va a generar un paisaje de desarrollo geográfico desigual. La infraestructura deportiva, de salud, o a la derecha como se ve el departamento de Charate pintado cada año de color distinto, o sea, el municipio de Charate pintado cada año de color distinto, se empieza a consolidar en el paisaje. El paisaje en geografía es la primera aproximación al espacio geográfico, lo que tenemos sensorialmente, lo que percibimos de inmediato. Eso ya se instala de inmediato. Y se empieza a hacer notorio que hay un proceso de desarrollo geográfico desigual al interior de las zonas que están recibiendo la renta del gas natural.
Si vamos al caso de Echarati, el problema se da, es que si vemos en la parte de arriba del mapa, la parte que está churada es el área de Megantoni, o Camisea. El triángulo negro que sale Camisea es la zona donde se extrae el gas natural. Y el municipio de Charati está en el pueblo de Charati, o sea, es administrado por el pueblo de Charati que está en el otro triángulo negro ahí. Para llegar desde Charati a Camisea hay que tomarse más o menos 8 horas o 9 horas de transporte y hay que cruzar por canoa una parte de la transición entre la alta Amazonía y el valle bajo de la Amazonía, donde si tú lo haces en verano no puedes, en invierno no puedes, porque hay poca agua y en verano hay una tasa de accidentes no menor. Entonces la población de Camisea escasamente veía estos recursos, pero de todos modos cuando iban algunas actividades políticas hacia Echarati, empezaban a ver esta diferencia y se empezaba a hacer marcado el discurso que este gran presupuesto no se transformaba, no se traducía en las necesidades de esta población remota, población fundamentalmente indígena. En el caso de Tarija pasaba una historia parecida, pero que dio una identidad territorial más marcada entre lo que era la parte de Tarija en el oeste del departamento, que tiene una identidad más latifundista colonial, versus la parte que se define como Chapaco, versus el Chaco. Y en el Chaco es donde se extraía el gas natural. Entonces la distribución de la renta empieza a profundizar, y su materialización en desarrollo geográfico desigual empieza a profundizar identidades territoriales y empieza a activar movimientos socioterritoriales. En el caso de Charati, esto se genera un movimiento de pro-distritalización, de querer hacer que Megantoni, la zona de Camisea, transforme en un nuevo distrito para poder administrar autónomamente la renta del gas natural y promover desarrollo territorial en esa zona. En el caso de... Y ese proyecto va a empezar a interactuar directamente con el gobierno central en Lima. Y fundamentalmente va a tener éxito, como lo voy a ver en la siguiente diapositiva, con Ollantumala. En el caso de Tarija o el Chaco, esto viene fundamentalmente a profundizar una identidad territorial muy marcada, que es la del chaqueño, que tenía proyectos de crearse un departamento autónomo desde los 70 en adelante, con distintos ritmos, pero finalmente esto lo profundiza y moviliza aún más el escenario político, que también va a empezar a negociar directamente con el gobierno, con el MAS y con el proceso de Evo Morales. Entonces aquí tenemos que los movimientos socioterritoriales se consolidan y se acentúan con la producción del desarrollo geográfico desigual. En el caso peruano, ¿por qué este proyecto estos conflictos socioterritoriales en donde se quería generar un nuevo distrito van a tener éxito? En primer lugar, hay una cultura general en la geografía política peruana de que para solucionar los problemas de las personas a nivel local en territorios aislados hay que crear distritos locales. Entonces, si la gente de Camisea o el Bajo Urubamba estaba teniendo una serie de problemas asociados, lo que había que hacer fundamentalmente es crearle un distrito. ¿Qué problema tenía también esto? ¿Había una amenaza a la coherencia estructural de la zona? Sí. ¿Por qué? Porque ante la ausencia del Estado allá, las comunidades reclamaban directamente a la empresa, y la empresa tenía que estar estableciendo fondos continuamente, o bien le interrumpían los aeropuertos y no podían generar las dinámicas de extracción. Asimismo, cerca de Camisea, entre la zona de Junín y Ayacucho, está el valle de los ríos N, Apurímac y Urubamba, que es donde todavía opera el Sendero Luminoso. Hay un problema de presencia estatal ahí que es efectivo. Y aparte, el tema de corrupción en Charate fue un escándalo nacional. La solución de esto, con Ollantumala, fue crear el distrito de Bajo Urubamba. O sea, se consolida un cambio institucional a partir del proceso de desarrollo desigual, movimientos territoriales que generan una amenaza a la circulación del capital. En el caso de Bolivia, el proceso es distinto. ¿Por qué? Porque no hay en la práctica una amenaza a la coherencia estructural en términos de circulación del capital. No podemos decir que el caso del Chaco amenazaron la extracción de gas natural y había un tema con la industria. Fundamentalmente había un tema de una tensión entre la élite de Tarija, de la ciudad de Tarija, y Evo Morales, una élite más colonialista, más latifundista, muy asociada a lo que es la Media Luna y al proyecto de Santa Cruz y los departamentos no andinos, que siempre tuvieron tensiones con Evo Morales, que ellos empujaron mucho la generación de autonomías departamentales y también fueron muy radicales al defender la distribución de regalías. Entonces, cuando se genera el movimiento por el Chaco, o se toma más fuerza el movimiento del Chaco, Evo Morales ve la posibilidad de que esta demanda, o el MAS ve la posibilidad en que esta demanda territorial, que sin duda es legítima,
puede arrebatarle recursos a este departamento que tenía un presupuesto muy elevado y que por ende podía ir generando una máquina política muy activa. Entonces lo que hace Evo Morales, lo que hace el MAS, para no personificarlo en Evo Morales, genera que de los 100% de recursos que recibe el departamento de Tarija, va a ir el 45% a los departamentos, a los municipios del Chaco. Se reparten para allá. Le quita la mitad de la torta. Y posteriormente se va a crear la región autónoma del Chaco, que es la única figura de región autónoma que existe en Bolivia. Hay 9 departamentos, una región autónoma y la autonomía indígena. ¿Por qué no se crea un 10º departamento? Porque tanto Santa Cruz, la élite de Santa Cruz ni de La Paz querían modificar esto, porque esto llevaría a modificar el esquema de distribución de renta en general. También tendría a generar un departamento muy poderoso, y en Bolivia los departamentos han sido figuras bastante estables. El último departamento es del 37, del Beni, y de ahí no se han creado nuevos departamentos. Y el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia dijo una vez que si hay un 10º departamento va a ser el litoral, que es lo que es para nosotros la región de Antofagasta. O sea, no había posibilidad, y había un acuerdo en todos los actores políticos de Bolivia de que no tenían que tener un departamento. Entonces la región autónoma del Chaco administra renta, pero no tiene potestad legislativa para leyes regionales. Entonces, para concluir, respecto a las preguntas planteadas inicialmente, esta idea de que la transición entre gas natural, renta subnacional e infraestructura es fundamental para entender la producción de un desarrollo geográfico desigual en las zonas donde se están extrayendo los recursos naturales. O sea, no hay que solo quedarse con la cantidad de recursos que hay, como hacen fundamentalmente la literatura de la maldición local de los recursos, sino entender cómo esto es movilizado en un proceso de desarrollo, en un proyecto de desarrollo, a distintas escalas. Entonces, estos conflictos por renta tienden a articular impresiones subjetivas y objetivas del desarrollo geográfico desigual. Esta idea de que somos un grupo marginalizado no solo tiene un relato subjetivo, sino también tiene un relato objetivo materializado en el paisaje y en cómo se administra la renta. Se genera una acción colectiva en perspectiva antagónica, fundamentalmente frente a un otro actor que hay que arrebatarle los recursos que está administrando. Esto puede amenazar o no la coherencia territorial. O sea, lo que planteé inicialmente está en entredicho. No todo conflicto, movimiento socioterritorial en contexto de desarrollo geográfico desigual tiende a generar una amenaza tanto para el proyecto del Estado a nivel nacional como para la circulación de capital. En el caso peruano sí, o sea, había un tema. Tampoco podría decir que fue tan radical, pero había un tema, sin duda. En el caso boliviano, en realidad tiene que ver con la relación de la política subnacional en una perspectiva histórica mucho más extendida. Entonces, y eso es clave para entender el resultado institucional de este tipo de conflictos, que logran tener transformaciones, es decir, reconfiguración de la geografía política de la renta extractiva, cuando hay una articulación con mayores escalas de acción política, fundamentalmente con la escala de gobierno central o con las élites centrales, y también por el modo en que históricamente cada país ha tendido a producir la geografía política. Entendamos que en el caso peruano, los distritos, sobre todo del 2000 en adelante, son actores muy relevantes tanto en la política nacional como en el modo en que el Estado peruano trata de llegar a múltiples territorios. En el caso boliviano, la tradición de los departamentos es muy activa en todas sus dimensiones, y con la ley de autonomía reciente del 2010 se tiende a profundizar, de hecho, su acción. Entonces también hay que situar estos conflictos en perspectiva histórica en la discusión de la geografía política del Estado. Muchas gracias. Disculpen lo rápido, pero como son 2 casos, hay que ir revisando de manera muy, muy activa. Gracias, Felipe. Muchas gracias, Felipe, por la presentación. Súper interesante esta visión sobre la maldición local de los recursos naturales y finalmente estos procesos de creación, de subdivisión y de mayor desigualdad. Bueno, abrimos la discusión. Por favor, levanten la mano o visualmente o sobre todo mediante el botón que les permite hacerlo abajo en la sección de participantes para solicitar la palabra con unos comentarios que sean comentarios relativamente cortos, digamos, y que Felipe pueda contestar después. Podemos empezar tomando un par de comentarios si hay voluntarios. A ver. Ricardo, ¿sí?
Sí, yo tengo, bueno, muchas gracias por la exposición. Me interesó bastante la idea teórica de desafiar la teoría de la maldición de los recursos naturales. Si bien lo explicaste al principio y al final, si es posible detenerse un poquito en eso, en cómo tus hallazgos desafían esta teoría que es bastante popular y bastante intuitiva. Entonces hace más interesante el que tú puedas como hacer un contrapunto al respecto. Eso. Sí, yo me colgaría de la pregunta de Ricardo porque también tengo la duda de finalmente dónde quedas con esta teoría, ¿no? Porque esto como del desarrollo del cemento parecía formar parte también de la maldición y también te quería preguntar, bueno, es muy llamativo uno de tus primeros cuadros donde Chile es el único país, junto con Trinidad y Tobago, que no tiene esos mecanismos de distribución territorial. ¿Cómo entonces, cómo quisiera saber si hay algún equivalente funcional en Chile a eso? Y sea cual sea la respuesta, ¿cómo pretendes trabajarlo ahora, en el fondo? ¿Cómo aterrizar estos hallazgos para Chile? Ah, y Gonzalo de la Maza también tiene un comentario, así que Gonzalo, adelante. Sí, estaba todo el rato pensando en el caso chileno claro, o sea, porque tú partiste de una cuestión sobre el tema de por qué se había descentralizado para ser viable, digamos, o articular de mejor manera el Estado con la circulación de las nuevas formas, digamos, del modelo de acumulación basado en la renta extractiva. Pero Chile sería claramente el contracaso. Pero cuando tú, digamos, en el sentido que no hubo descentralización y al mismo tiempo sí una articulación, digamos, explícita y clara respecto de hacer posible que esta renta extractiva, digamos, se produzca, pero claramente el modelo es diferente. O sea, es diferente en el sentido que la apropiación de la renta es, por un lado, menor aparentemente por parte del Estado, un Estado pequeño, pero es centralizado, o sea, centralizadamente se produce la inversión en el cemento, digamos, lo cual tendría, para efectos de tu argumento, consecuencias muy distintas en la política, que me parece lo más interesante. O sea, porque cuando tú expusiste Bolivia y Perú, empiezan a aparecer esos factores de estructuración territorial, o sea, digamos, las particularidades de esa forma como se estructura territorialmente el país, y la manera como políticamente se gestiona eso, no solo en este periodo, sino que en las construcciones históricas. O sea, cuando el ministro dice el 10º departamento será el litoral, está diciendo una cuestión muy fuerte que efectivamente no es raro que genere consenso, en fin, y se encuentra una solución. Pero esa solución tiene que ver con una dinámica política súper concreta, que es el conflicto entre las hegemonías, en fin, políticas en la zona de la media luna, etc. O sea, me parece muy rico el análisis. Creo que si uno le pusiera a Chile al lado, va a encontrar otro modelo, y entonces lo que mi pregunta o mi comentario sería, la primera formulación, más general, Harvey y tal, nos sirve para dar cuenta de esto, que en realidad, teniendo un trasfondo de cómo se articula el territorio y el paisaje y todo eso a esta situación de extractivismo, llamémoslo así, resulta que vamos encontrando una diferenciación y que es fundamentalmente política, o economía política. Entonces te quisiera pedir un comentario porque me pareció muy, muy interesante, pero eché de menos, claro, por un lado a lo mejor despegarse un poco más de esas formulaciones generales y por último terminar con un modelito de cuáles son los factores y cuáles son los que tú ves, porque en realidad no es más que casuístico. Estás poniendo en juego, estás tratando de proponer un modelo que, no sé si un modelo, pero un esquema de interpretación que parece muy interesante. Bueno, Felipe, después va a haber otra ronda, pero creo que ya hay bastante material para que tú nos respondas, por favor. Ya.
Voy a partir por la pregunta de Ricardo, de la discusión con la maldición de los recursos naturales, y ahí voy a tener un inciso con el punto que hizo Antoine respecto a esta idea del cemento, cómo está implicado en eso, y después voy a juntar la respuesta de la equivalencia funcional que plantea Antoine de esto con Chile, con el planteamiento que hizo Gonzalo. Ya. Respecto a cómo esto desafía la teoría de la maldición de los recursos, hay bastante aristas. Ahora bien, si vamos que son sobre todo metodológicas, pero si vamos a lo que va concluyendo las revisiones más completas de la maldición local de los recursos, que lo que ha hecho Aragón, Jimmy Cast, que están Casi Puljeque, Casi Claudia Vidal en RGI, un artículo que salió el año pasado en Extractive Industry, un número especial que salió en Extractive Industry Society. La conclusión es que no existe la maldición, no es una condición inevitable la maldición de los recursos naturales a nivel local. No es, o sea, si ya hay una variación o una discusión respecto a los casos a nivel nacional, a nivel local es más variado. Y eso tiene que ver fundamentalmente que si lo pensamos en términos de distritos y de regiones, o sea, de municipios y de regiones, la variación dentro de cada país tiende a ser mucha, tiende a ser muy amplia. Cuando pensamos en los distritos en Perú, tenemos que entender que son cerca de 1000 distritos. Cerca de 1000 o 900 distritos, si no me equivoco. Entonces, la realidad de cada distrito es distinta. En el caso boliviano, quizás la dispersión en términos de departamentos no es tanta, pero a nivel de distritos también. Y ahí recomiendo el libro de Jean-Paul Paquet, sobre la democracia popular, que es de London School of Economics, que es sobre la ley de descentralización en Bolivia. Y finalmente lo que él apunta que cuando es difícil establecer una ley, como que va a haber una maldición de los recursos, una maldición local de los recursos naturales, si tú distribuyes renta a los niveles locales, porque la variación y las trayectorias, las instituciones y la política a los niveles subnacionales es muy variada. Entonces depende mucho del caso a caso cómo se va estableciendo. Es muy categórico decir que hay una maldición como tal. Lo que yo trato de hacer en este análisis es que la discusión respecto a que hay ausencia o presencia de conflictos, hay que tratar de moverla un poco más allá para entender qué hay detrás de estos conflictos. O sea, hay distintos tipos de conflictos por renta, que generalmente la maldición de recursos naturales lo trata como variables en modelos cuantitativos, que ausencia, presencia, cantidad de conflictos, y yo creo que en realidad te puede ir diciendo ciertas cosas, pero también es necesario hacer estudios de caso, que te permitan establecer cuáles son las dimensiones o los procesos que se van dando atrás de estos espacios geográficos, que van dando pie a que haya conflictos o no, y sobre todo también entender cómo esos conflictos van a dar pie a cambios institucionales o no, que finalmente yo creo que eso es para el proyecto que han estado viendo de lo que los conflictos producen, es clave. Entonces, en ese sentido, yo me pongo un punto de vista metodológico distinto, que voy con preguntas distintas, muy complementarias, pero la diferencia es más que nada metodológica, porque si uno es sincero con las conclusiones que tienen las revisiones grandes de la maldición local de los recursos naturales, es que es irresponsable establecer una conclusión categórica para todos los casos. Okay. Pasando y el tema del cemento en la maldición de los recursos naturales, claro, está el desperdicio del gastos no estratégicos, no planificados. Ahora, si uno empieza a revisar los gastos, hay gastos que efectivamente tenían más estrategia o no. Y también la clave ahí, más que la transferencia como tal a nivel local, es tener mecanismos de control social sobre el gasto y también de seguimiento y evaluación de los impactos del gasto en términos de desarrollo económico, social y económico. Y respecto a la comparación con Chile, bueno, es difícil siempre establecer. Yo me fui a ver el caso de Perú y Bolivia porque quería ver algo distinto al caso chileno, que siempre es muy fatídico respecto a lo que pasa a nivel local. Y los temas de industria extractiva fundamentalmente se dan entre la comunidad, el Estado como administrador del conflicto, pero entre la comunidad y el gobierno nacional, entre la industria. Entonces, la idea de esto era empezar a complejizar o tratar de recopilar diferentes experiencias respecto a qué procesos se habían dado en la política subnacional de estos países que habían facilitado, uno, la distribución de renta a niveles subnacionales, y dos, entender la consecuencia que tenía esta distribución de renta para esos casos. Entonces, el modelo que planteé, de hecho, lo pongo en entredicho al final, porque yo no creo que los modelos son para los casos.
Y lo pongo en entrevista al final porque no todos estos procesos tienden a generar una amenaza en la coherencia estructural. Si bien reconozco que hay elementos que son comunes, el desarrollo geográfico desigual, los movimientos socioterritoriales y la articulación con otras escalas políticas, la idea de la amenaza a la coherencia estructural no la naturalizo. Y no la naturalizo porque tampoco esta idea es bien amplia conceptualmente, y no es que se haya reconfigurado todos los regímenes políticos para tener una mejor estructuración con el capitalismo que se da dando, la forma en que el capitalismo va organizando la producción y el consumo del 90 en adelante, sino que se van a ir dando iniciativas en distintos lugares para articularse mejor, y también en otros casos se van a ir dando reconfiguraciones para generar la cohesión del Estado y también tener una mejor articulación de los Estados con esos territorios. Si lo vemos en el caso chileno, que sin duda es distinto, y por eso ahora estoy en el postdoc que estoy estudiando el proceso de la minería comparando Chile con Perú, me van a dar otras variables de análisis, pero en primera instancia, si uno ve el modelo centralista chileno, ha sido muy eficiente en administrar los conflictos y en bloquear cualquier iniciativa subnacional de modificación al esquema. O sea, si vemos solamente lo que ha sido el bloqueo a la elección de gobernadores o a la profundización de descentralización a niveles regionales y municipales, ya hay un buen proxy. Si empezamos a eso, a agregar que exista la posibilidad de descontarle recursos al gobierno central para transferirlo a los gobiernos locales, que en Chile solo es la patente minera, también el bloqueo es aún mayor. La única protesta que yo tengo registro que ha habido de eso fue la movilización en Calama en 2011, que tendió a generar solamente un fondo, el Fondenor, que fue un fondo de transferencia único. Y se desarrolló por un periodo establecido de tiempo con un monto fijo, muy distinto a cómo se da en los otros países, que se distribuye una parte de la regalía o del impuesto sobre la producción. Entonces el volumen de renta es mucho más acotado también. Entonces, lo que yo veo en Chile, en general, más allá de lo que todos sabemos del centralismo, del peso de la noche que históricamente ha marcado el centralismo en Chile, desde Portal en adelante, y el bloqueo de las iniciativas subnacionales, es que tampoco hay actores subnacionales lo suficientemente fuertes para crear una coalición política y que logren generar una reconfiguración de la distribución de la renta, e incluso generar una amenaza a la coherencia estructural del sistema. La política chilena es tan centralista, los partidos principales son tan centralistas, y sus variaciones regionales no logran tener una penetración fuerte, que esto en realidad nunca ha sido tema en Chile, y tampoco se ha amenazado la coherencia estructural ni la circulación del capital minero, ni tampoco la de la geografía política del Estado. Entonces, si bien yo también soy pro descentralización y creo que tiene que haber distribución en las zonas donde se extrae, en Chile nunca había una fuerza política tal que haya logrado generar una amenaza o que se tambalee un poco el escenario, y que eso es lo que se necesita, lo que se ha dado tanto en el caso boliviano como en el peruano, para generar modelos de distribución de renta. El caso de Loreto en Perú y el caso de Santa Cruz del 56 en Bolivia. En Chile eso no ha pasado. Entonces la idea es entender por qué eso no pasa y qué pasó también un poco más en detalle con el Fondenor. ¿Por qué se creó el Fondenor y no se dio una distribución fija? Eso son cosas que tengo que ir investigando, pero sin duda el modelo se complejiza. Vale, muchas gracias Felipe. Tenemos inscritos para la segunda ronda. Anaí Ocampo. Hola. Hola. Hola Felipe, ¿qué tal? Muy Hola. interesante tu presentación. Tengo bastantes consultas, fue muy interesante para mí porque soy de Bolivia. Me pregunto si tuviste la posibilidad de ver, explorar alguna diferencia cuando hablabas de los discursos secesionistas respecto a los departamentos antes y después de que se eligieran democráticamente. Entonces me refiero, pensando también en el hecho en que en Chile también los gobernadores los elige el presidente, y de cierta manera hay ahí una lealtad política que probablemente es parte de lo que no hay discursos contrarios. Si tú lograste explorar eso. Y otra cosa interesante que habla sobre la profundización de identidades territoriales, y mencionaste el caso de los chapacos versus chaqueños, Ajá. que a pesar de todo son identidades territoriales urbanas. No sé si lograste ver o explorar un poco más lo que está pasando en los territorios comunitarios y estas organizaciones que se están ahora creando más a nivel indígena, que es precisamente donde están los lugares de extracción de gas y petróleo. Gracias. Muchas gracias, Anaí. Y también había otra pregunta.
La palabra la había pedido Claudio. Claudio, ¿nos escuchas? Claudio parece que tuvo un problema porque estaba ahí. Ya no lo veo. Bueno, ¿hay otra pregunta antes de dar la palabra a Felipe? No. Dale, Felipe, y si Claudio se reconecta, le damos la palabra porque la había pedido antes. Ya. Muchas gracias por la pregunta, Anaí. Muy buenas preguntas para entender sobre todo las dinámicas que se están dando actualmente en el Chaco. Los discursos regionalistas antes de la elección de gobernadores existían, sobre todo en el Chaco. El proyecto de autonomía del Chaco, o sea, como identidad territorial, no hay que olvidar que el Chaco está superpuesto por Bolivia, Argentina, Paraguay, y que hay una proyección de que el Chaco era una zona, debería ser una zona autónoma. Entonces, siempre han tenido un poco la visión de que ellos deberían ser una entidad aparte. Y el discurso de movilización del Chaco tiene un acto emblemático que es durante los 70, que se llama el Pacto de Quebracho, que ellos buscan tratar de generar, de movilizarse para hacer un 10º departamento. Esto fundamentalmente no tenía tanto que ver con el tema de la industria del gas natural. Si bien habían puntos de eso, porque siempre ha estado dentro de la política boliviana o como fantasma o como realidad, pero siempre está dando vueltas, ¿sabes? Los hidrocarburos en general. Tenía que ver con la desconexión que tenía el Chaco, tanto de la capital Tarija, que todavía no tiene camino pavimentado, o hasta quizás el año pasado no tenía, y el camino 5 horas, entonces la desconexión entre esas zonas, con esa zona era muy alta, y también la desconexión que tenían con Santa Cruz, y fue la zona que tenía el norte. Entonces, la identidad territorial en ellos está marcada por un discurso sin duda, de una identidad propia, de que muchos de los colonos ahí pelearon en la guerra del Chaco, que son buena parte del sector campesino allá. También tiene un tema de desconexión, de aislamiento, y que ellos finalmente tienen que ser quienes toman decisiones porque la gente en Tarija no visita el Chaco y no se invierte en el Chaco, no hay caminos pavimentados en el Chaco, etc. Entonces, al menos en el caso del Chaco, que fue el que vi de manera más marcada, sí existía de antes, tuvo olas, como todo movimiento social en perspectiva histórica, y que logran consolidarse en el proceso de la industria. Y pasando a la segunda pregunta, de la diferencia entre esta identidad de urbana chaqueña chapaca, o urbana latifundista, urbana latifundista, efectivamente, los pueblos indígenas, tanto guaraníes como los huenayek y tapietes, que son muy poquitos, corren por carril propio. Ellos no se sienten, tienen participación ocasional en los presupuestos participativos, etcétera, pero el proyecto de la autonomía departamental lo fue consumiendo la elite urbana de Villamonte, de Yacuiba y de Caraparí. Caraparí muy chiquitito, pero fundamentalmente las dos primeras ciudades y los sectores campesinos, del sector ganadero. Ellos van a ir moviendo un poco más esa parte y también van a ser los que van a ir administrando más las rentas desde el 2007 en adelante. Y en el caso de los guaraníes y los huenayek, la dinámica que se ha dado, como es la ley en Bolivia, que hay un proceso de negociación entre la industria y las comunidades que tienen derechos territoriales reconocidos, o sea, que después con saneamiento, negocian o directamente con la empresa, y actualmente ya está un poco más amplia la discusión de si las autonomías indígenas tienen que recibir porcentaje de las regalías cuando los recursos se extraigan de su territorio. O sea, el caso más emblemático, que hay un libro muy bueno de una chica que se llama, de una profesora que se llama Penélope Antias, que es Los límites del colonialismo en Bolivia, que analiza el caso de la relación de los guaraníes con Repsol, que se da un pago de $13 millones, o sea, una cantidad de recursos inusitada. El seguimiento que va haciendo ella es que finalmente el departamento no logra saciar su proyecto de autonomía, o sea, su proyección de desarrollo y bienestar, y que actualmente tienen un poco una discusión mucho más activa respecto a que las autonomías indígenas tengan la administración de recursos de forma más activa. Y ese punto es muy bueno para ilustrar que cuando hablamos de movimientos socioterritoriales que amenazan la coherencia estructural, no queremos decir que este nuevo distrito en Megantoni, en el caso peruano, o el caso de la región autónoma del Chaco, sea cohesionado internamente. Finalmente son élites posicionadas en lugares específicos que logran generar más movilización política. Pero lo que pasa finalmente en zonas rurales es lo que se entiende a pasar, quedan marginadas. En el caso de Megantoni, este caso es más problemático. Mucha parte de la población no habla castellano, son machiquengas y no hablan castellano.
Entonces hacer un presupuesto participativo con ellos es difícil o imposible. Y la capacidad de control que vayan a tener sobre la renta va a ser un poco lo mismo. Entonces va a tener probablemente, en el caso de Mega Antonio va a ser muy marcado, acumulaciones en sectores muy específicos, y se va a generar desarrollo geográfico desigual de nuevo. Por eso también planteaba inicialmente el proyecto de la tesis, entender cómo estas articulaciones van generando nuevas escalas o nuevas formas de desarrollo geográfico desigual. Gonzalo tiene... Sí, eran dos preguntas. Una, si esto dijiste que era, digamos, parte de tu tesis, si la tesis está disponible, porque me interesaron varias referencias bibliográficas y cómo pensar la cosa un poquito más, con más detención. Y la segunda es sobre el problema de esto de la distribución local. O sea, tú en un momento hiciste el punto, que es una cuestión que nos interesa mucho, estamos viendo cómo orientar una tesis de magíster de una persona de ingeniería comercial, digamos que de formación en ingeniería comercial. Entonces, esto de si se puede calcular o hay una forma relativamente accesible para calcular el impacto distributivo territorial, que permite diferenciar, porque, digamos, paréntesis, a mí me parece que los argumentos descentralizadores de los chilenos se ven, digamos, desafiados con esto que tú planteas. O sea, claramente es como el argumento del centralismo es precisamente ese. Nosotros invertimos en cemento y en caminos y etcétera, pero no corrupción. Y si hay corrupción la tratamos de controlar, pero hemos pavimentado todo Chile con esta plata, digamos, y por eso es mejor la administración central que la descentralizada. O sea, básicamente. Por corrupción, por captura, por etcétera. Y uno podría pensar de que efectivamente eso en parte es así. O sea, toda la cuestión de camino secundario, en fin. Pero, entonces, más que decir, y que esto nunca ha sido tema en Chile, esa es la hipótesis de Engel, y me parece que es tal cual. O sea, nunca ha sido un tema político desde 1859 en adelante, que verdaderamente desafíe no la coherencia estructural, sino que el orden político más general. O sea, ese es el punto. Pero vuelvo a mi pregunta. ¿Tenemos alguna manera de poder comparar formas de distribución intraterritorial por ejemplo, de incrementos súbitos de ingresos? Porque también hay otro punto que los casos tuyos son esos donde el ingreso por renta sube así, pero exponencialmente, ¿no? O sea, también es una situación bien especial. Probablemente en Chile, no sé si se debe a una cosa tan aguda en alguna parte, pero... No, de hecho, Claro, pero ¿puedo responder al tiro para hacer sí, la conexión? Eso quería marcar, el caso de Megantón y de Tarija es una cantidad de plata que es absurda. O sea, el aumento en 5 años. En algunos países se tratan de hacer que estos aumentos de presupuesto sean incrementales, asociados a un porcentaje del presupuesto del año anterior, en lugar de dispararlo de un minuto a otro. Que finalmente ahí se te da, es demasiada plata. Yo creo que es como el capítulo de Los Simpsons de ¿Quién mató al señor Burns? De que la escuela tiene un pozo de petróleo y empiezan a pedir todo, y Lisa quiere que vaya a Tito Puente. Es la misma historia en realidad. En la minería, el volumen de renta en general es mucho más bajo que en hidrocarburos. O sea, ya punto uno, la maldición de los recursos como teoría está pensada en los países petroleros, no tanto en los mineros. Y si vemos la distribución de renta a nivel subnacional, tampoco sería tan pronunciada. Entonces es difícil que te pase algo así, creo yo. Entonces, claro, por eso quería ser claro de que los contextos que estoy viendo yo, el aumento de presupuesto fue demasiado radical. Entonces es muy difícil que no haya un problema marcado. Respecto a si la tesis está disponible, la tesis la hice por publicaciones, entonces tiene embargo asociado a los papers, a la publicación de cada artículo, pero este trabajo como tal está publicado ya, salió en Political Geography. Si me escribes te lo puedo mandar. Se llama Contesting Uneven Development, The Political Geography of Natural Gas in Peru and Bolivia. Ya está publicado y está en línea. Entonces ahí está toda la literatura, y cualquier cosa me escribe un correo y no hay problema en conversarlo. Respecto a cómo evaluar el gasto a nivel local, hay distintos, o sea, la maldición de los recursos, como son economistas, tienen muchos indicadores distintos de bienestar territorial o el impacto que van teniendo estos. Yo traté de estudiar diversificación productiva, porque Bolivia tenía los datos de PIB departamentales y los resultados son, como se imaginan, no hay un gran proceso de diversificación.
no hay una dependencia del sector hidrocarburos porque es una economía en clave, entonces la dependencia está en la renta y en el gasto público, no en hidrocarburos como tal. Y hay algunos trabajos que tratan de estudiar diversificación productiva en torno al PIB y al sector de trabajo. Otros se enfocan más que nada en los efectos en salud, en educación y en ese tipo de indicadores de desempeño. El problema que hay en Chile es que los datos a nivel municipal son muy escasos. O sea, el censo, yo creo que los mejores trabajos que he visto al respecto son lo que hizo Rimispo, lo que hizo Oscar McClure con las estimaciones de áreas pequeñas, tratando de empalmar la CACEN, porque la CACEN, aunque creo que la del año pasado ya tiene una representatividad municipal, parece que la representatividad no es muy buena. Entonces, ahí hay un tema, pero yo creo que la modelación de datos de estimación de áreas pequeñas es lo mejor que se puede hacer metodológicamente, y ahí los indicadores tienen que ver finalmente con cómo ustedes quieren definir desarrollo. O sea, ¿no? Esa discusión da para largo. Pero yo creo que la estimación de áreas pequeñas y empalmando los datos de CACEN con el censo es lo mejor que se puede obtener. Ahora bien, los municipios también van escondiendo, como mostré, realidades muy heterogéneas dentro. Y que también hay que buscar ahí cómo tratar de identificarlo. Ahí finalmente lo que queda es hacer un trabajo más cualitativo, pero no veo otro camino. Y en el caso chileno, los indicadores regionales, lo que pasa, por ejemplo, en Antofagasta, lo que marca la región, obviamente, es la ciudad de Antofagasta y Calama, y la realidad es Antofagasta, Calama versus Sierra Gorda, o las comunas que están más hacia la cordillera, donde se habla de la extracción, también son realidades muy distintas. Entonces, los datos regionales tampoco acompañan mucho en ese sentido. Entonces, yo creo, metodológicamente al menos, estimación de áreas pequeñas es el mejor camino, y ahí la discusión de indicadores ya depende de lo que quieran definir. Vale, bueno, ¿me escuchan? Sí. Muchas gracias, Felipe. Muy interesante presentación y las respuestas a las preguntas. Buena sesión en este bautizo de la modalidad Zoom, inauguración de la modalidad Zoom acá. Compartí mi pantalla, no sé si la ven. Aquí está el programa del coloquio para las próximas sesiones. Tenemos sesión en un mes con Beatriz Bustos, que estuvo por acá, no sé si sigue, tuvo algunos problemas de conexión. Así que les estaremos avisando probablemente del link que habrá que seguir. Esperemos, no creo que nos podamos juntar presencialmente en un mes. Y pueden consultar el programa completo para ver también cómo vamos articulando. En ese sentido, bueno, muy interesante, Felipe, porque estaba la idea de partir, digamos, con elementos más estructurales, y en eso estuvimos, y avanzar hacia ciertas dinámicas de conflictividad más específicas después. Gonzalo, ¿quieres tener la última palabra? No, quiero hacer una pregunta, digamos, una información sobre el programa, y es que lo que tenemos del 9 de junio ya está postergado, porque era el encuentro científico, por las razones que todos entienden. O sea, para que sepan que ya el programa obviamente se empieza a modificar y veremos qué es lo que se hace. Sí, el encuentro científico que ha postergado para el segundo semestre, esperando que se pueda hacer. Y quizás sí no se tendrá que hacer alguna modalidad online también, que no es lo ideal. Bueno, gracias a todos por conectarse y estamos en contacto de aquí a la próxima sesión. Chao. Gracias. Chao, gracias. Chao.